Ahora sí, muy buenas a todos y todes. Bienvenidos a este sí último video de ingeniería económica. Hace poquito nomás les subí las rectificaciones y cambios del ejercicio número uno de la identidad 10 porque habían unos problemas de tipeo y otras complicaciones, pero ya está solucionado. Si ustedes hicieron el ejercicio, pueden obviamente comparar los resultados. Así que vamos a proceder, literalmente vamos a proceder a analizarlo básicamente. En honor al tiempo y lo otro que lo importante del ejercicio es que ustedes entiendan la lógica porque como les vengo mencionando, por lo menos en mi ayudantía y en tu caso yo sé que los demás chicos igual lo han hecho, la esencia del curso de hacer flujo de caja, la esencia del curso de entender costo de oportunidad y es la esencia del curso entender cómo una situación o un alza en los impuestos o no sé, lo que sea, afecta el flujo de caja. Ya, sin querer latearlos más, vamos al ejercicio. Bien. El ejercicio uno de la identidad dice lo siguiente. Usted ha recibido una propuesta para participar en el desarrollo de una nueva empresa en el área informativa y al analizar el flujo de caja libre que le presenta el gestor del proyecto, usted percibe que falta algo vital. Ok. Este ejercicio es el que se quedó definido en la identidad 10 y si se dan cuenta tiene los ítems y los años categorizados, tiene los ingresos, costos variables, el margen de contribución, ahí está el margen de contribución como porcentaje de los ingresos por si acaso, de ahí viene 69%, 72, 70, luego de eso vienen los gastos operacionales, ventas y marketing y gastos de administración, hace una sumatoria de los costos fijos que acaba de denunciar, saca el EBITDA, también el porcentaje que está abajo es el porcentaje del EBITDA con respecto al ingreso, ¿de acuerdo? Y por último, da la depreciación, está la pérdida del ejercicio anterior, la utilidad antes de impuestos, los impuestos, la UDI, ¿cierto? Y luego de eso habla de pérdida de ejercicio del anterior, que vamos a aclarar qué pasa ahí un poco con eso, que hay alguna confusión. La depreciación nuevamente porque se tiene que recuperar. Recuerden, la depreciación no es un flujo efectivo de dinero. Las inversiones, que también aquí vamos a aclarar un pequeño concepto, que hay una trampa aquí. Y el flujo de caja estimado y el flujo de caja acumulado. Bien, una vez uno analiza lo que tenemos disponible de información, dice que el gestor del proyecto le indica que todas las inversiones han sido consideradas, pero usted, que sí sabe, le dice que lo tome con calma y que lo deje hacer una primera estimación para ver cómo se mueven los números. De este modo, usted calcula el capital de trabajo operacional considerando el método contable junto a los siguientes supuestos. Ventas y costos mensuales uniformes a lo largo de cada año. Ya, ahí va un supuesto que vamos a ocupar en algún momento. Cuentas por cobrar pagos a 60 días. Inventario 3 meses siguientes de costos variables. Solamente de costos variables. 19% del IVA a la inversión y sin crédito a proveedores. Y las preguntas son las siguientes. Les dice calcule el BAN, el TIR, payback de la propuesta del gestor si la tasa es 12%. Es decir, sin calcular el capital de trabajo, calcule esto. Luego de eso, muestra una estimación inicial del capital de trabajo considerando todos los supuestos que acabamos de ver. Recalcular la inversión total requerida para el proyecto y comente. Recuerden que cuando uno comenta tiene que comparar los escenarios y ver cómo afecta o no la situación que ustedes consiguieron. Determinar el break-even operacional, el año en que se produce y el número de unidades de vender si el precio por unidad es de 540. Ahí ya me voy a dar un poco. Admito que capital de trabajo y break-even es una de mis principales debilidades, así que si en este video no aclaro su duda o genero más confusión con respecto al break-even, eh, quédense con su estudio, confíen en ustedes, porque insisto, mi mayor debilidad y mi intención no es confundirlos, es ayudarlos. Si es que lo que yo les comento no les parece, no les convence o de plano está malo, porque insisto en mi debilidad, esa parte la omiten y confíen en ustedes y por último mañana hacen la última aclaración con los profes antes de la prueba. Y luego de eso, por último, dice, considera un valor terminal al año 5 igual a 2 veces el EBITDA, solo para esta pregunta, ojo con eso. Haga el cálculo del van del negocio completo, es decir, el van del flujo de caja más el van del valor terminal que acaban de declarar, consideran una tasa del 12%. Comente y qué sucede si la tasa cambia al 6%.
Bien, después de esa larga lectura de introducción al ejercicio, vamos a ver el desarrollo que hay. Bien. Este ejercicio también está en la pauta, tuve que subirla a Facebook porque recién plataforma estaba caída, pero también está en plataforma, si no mal recuerdo, si no la subo al tiro para que todos la tengan disponible, aunque están casi todos en el grupo de Facebook. Bien, lo único que hago yo directamente al principio es traspasar todos estos datos aquí, ¿ya? Tal cual están los datos, ¿ya? Ahora, yo traspasé tal cual los datos, pero igual fui haciendo los cálculos. Si alguien quiere ir haciendo los cálculos igual que yo, por ejemplo, aquí sumé los ingresos, le resté los costos variables, si se dan cuenta, van a dar prácticamente casi los mismos valores, solo que se van a comer los decimales, ¿ya? No afectan mucho, la verdad, pero si quieren irse a la segura, para que les dé el mismo resultado que el profe, ustedes transcriben tal cual la tabla, ¿de acuerdo? Tal cual. Ahora, ciertas consideraciones que yo quiero hacer en el desarrollo de este ejercicio son las siguientes. Primero que nada, bueno, si se dan cuenta, acá están los porcentajes del margen de contribución. Están declarados, todos estos son costos fijos, ¿cierto? Los gastos operacionales, las ventas, los costos, etcétera, etcétera. Y ahí está la sumatoria de los costos para luego calcular el EBITDA. Bien, en este ejercicio se hace la suposición, dado que en ninguna parte lo dice, que em, las pérdidas del ejercicio anterior se arrastran para el siguiente periodo. Por lo tanto, cuando yo hago el cálculo de los impuestos, el primero no me va a generar un ahorro de impuestos como lo veníamos haciendo en otro ejercicio, dado que en este ejercicio el flujo de caja me está declarando que yo tengo que arrastrar las pérdidas del ejercicio anterior. Dense cuenta, ahí hay información entre líneas, hay que saber leer el ejercicio entre líneas. Si el flujo de caja está estructurado así, es porque a mí no me permiten un ahorro de impuestos cuando la utilidad es negativa y por ende yo tengo que arrastrar las pérdidas. Ya, hay que tener ojo con eso, con ese detalle. Si es que tienen alguna duda en la prueba, consúltenla a sus profesores. Bien, voy a borrar, ahora sí. Ya, sigamos. Otra consideración importante que hay que hacer es la siguiente, que las pérdidas del ejercicio anterior, como se estaban arrastrando de un año para otro, van a descontar antes de los impuestos, ¿cierto? Va a haber un arreglo por aquí, ya lo vamos a ver. Y lo otro que es con la inversión. Yo sé que acá hay un ítem de inversión, ¿de acuerdo? Dice inversión y acá dice inversiones. Bien, ¿qué arreglo quiero hacer aquí? Es lo siguiente. Regularmente, si uno se va al concepto puro de una inversión, la inversión que ocurre en el año 1, perdón, en el año 0, en el presente, en el hoy, es el valor de la inversión inicial, lo que yo puedo catalogar como inversión. Y todo lo que yo diga que invertí después del presente se puede considerar como reinversión, dado que si no se hizo en el inicio, se considera como eh, como volver a hacer la misma acción de invertir que se considera reinversión. Yo sé que suena casi un juego de palabras, pero la inversión inicial es lo que se considera netamente como inversión y lo que es futuro sería como un ítem de reinversión, ¿ya? Yo sé que ahí dice inversiones, estamos claros, pero también es una consideración del lenguaje económico, ¿ya? Ante la duda, pueden preguntar con sus profes. Bien, y como les digo, lo único que hicimos fue traspasar los datos y aquí están los mismos valores que nos dan aquí en el flujo de caja. Luego de eso ustedes saben cómo calcular el VAN. El VAN ustedes lo calculan como la suma de la inversión del flujo de caja neto más BNA de su tasa, que era del 12% en este caso, y la suma de los flujos futuros, y nos va a dar un VAN de 240. Con función TIR de todos los valores del flujo de caja, podemos determinar el ATIR de un 23%. El cálculo del payback, recuerden que es, primero copio la inversión del flujo de caja neto, y luego de eso le tengo que ir sumando el flujo del año siguiente a mi valor anterior del payback, y así sucesivamente. Cuando se me cambia el signo de positivo a negativo, recuerden es cuando ocurre mi payback. Y el payback descontado es hacer lo mismo, pero los flujos netos del flujo de caja se tienen que llevar al presente. Por eso está esta fórmula acá, que es netamente la función, perdón,
la fórmula del valor presente dado un valor futuro. Recuerden que sería el valor futuro dividido uno más la tasa elevado al periodo. Acá yo, por si acaso se ve fea la fórmula, le resté 2017 porque siempre lo concateno a la celda del periodo. Y le resté 2017 para que así esta potencia me diera cero y concordara con que yo estoy desplazando en cero tiempos el valor. ¿Ya? Ojo con eso, porque si acá fuera el cero, uno, 2, 3 típico de siempre, simplemente colocaría el valor no. Y nos damos cuenta que el payback ocurre en el año 4, el normal, el descontado en el año 5, y que mi inversión máxima es de menos 500 millones. Ojo, cuidado con ese concepto, inversión máxima. ¿Por qué se habla de inversión máxima? Porque si se dan cuenta, el flujo de caja acumulado, que es el que me determina el payback, yo el primer año invertí 525, pero en el segundo año perdí 4. Entonces yo en teoría en algún punto tuve que invertir esos 4, que como lo presenta el gestor, yo lo recuperé el próximo año, pero ese es mi nivel de inversión máximo, porque como yo ese año tuve pérdidas, yo de alguna forma lo cubrí como, digamos que mágicamente el gestor lo devengó del futuro. Bien, eso por parte del inciso 1. Ahora, nos vamos a ir al inciso 2. Para eso yo les recomiendo, por ejemplo, en la prueba, copiar y pegar la hoja, que es lo que yo hice, y nos vamos para acá. Si se dan cuenta acá, yo llegué y copié la hoja y tenía los mismos datos, los mismos cálculos. Y en la pauta se van a dar cuenta que aquí está el primer supuesto de que para el año 2023 el ingreso y el costo variable es uniforme. Es uniforme significa que es igual al año anterior. Por lo tanto, este es un supuesto importante que nos va a permitir calcular el capital de trabajo, que es que el ingreso del último año se repite y el costo variable también. Bien, hasta aquí el flujo de caja, el que ya copiamos y pegamos, no sufre de ninguna modificación. ¿De acuerdo? La modificación la vamos a hacer después. Bien, para hacer el cálculo del flujo, del capital de trabajo, yo necesito los siguientes datos. Primero que nada, tienen que tener claro que una de las maneras más sencillas de calcular el capital de trabajo es con este método. Activo circulante menos pasivo circulante. En este ejercicio en particular, las condiciones que se nos dieron ya nos van a hacer coincidir de que solamente tengo activos circulantes. Puede que en la prueba le cambien los criterios o que le agreguen pasivos o que le quiten activos, ¿de acuerdo? Esto no siempre es así. Las condiciones dependen del ejercicio. Porque, por ejemplo, puede haber un ejercicio donde sí haya crédito a proveedores, por lo tanto van a tener eh, cuentas por pagar. Puede que el IVA, bueno, el IVA no debería ser más porque estamos en Chile, es por norma, pero puede que el inventario sean 6 meses, pueden ser 2 meses, pueden ser un año. Las cuentas por cobrar también pueden ser, no necesariamente 60 días, pueden ser a 30, 90, a un año incluso, aunque sería un caso bastante extraño, pero recuerden que todo esto puede cambiar y bajo estas condiciones uno calcula el capital de trabajo para determinar cuál es mi activo circulante y cuál es mi pasivo circulante. Bien, mi activo circulante para este ejercicio van a ser los siguientes. Primero que nada, el concepto de cuentas por cobrar es dinero que yo tengo derecho a cobrar, por lo tanto es un activo circulante. Si recuerdan de sus clases de contabilidad, en el balance general, una de las cuentas más líquidas que tiene una empresa son las cuentas por cobrar. Ya, en este caso no sale de cuentas por cobrar a largo plazo, así que asumimos que son rápidas. Y en todo caso dice ahí, pagos a 60 días, eso es totalmente circulante. Otro activo que tengo yo es mi nivel de inventario. ¿Por qué el inventario es un activo? Porque es materia prima o insumos que yo compré para poder vender y eso es un activo, recuerden, es un activo. Y mi 19% de IVA a inversiones es, si no mal recuerdo contablemente, sería crédito IVA, es decir, es dinero que el Estado me debe. Por eso es un activo, porque de hecho va a servir para disminuir la cuenta de activo IVA en mi balance general. Bueno, los que estén en cuenta o los que recuerden cuenta, acuérdense
19% IVA a las inversiones significa que yo voy a tener ese ahorro, porque el Estado me debe eso. Yo, em, si no me equivoco, no, si lo recaudo lo pago. O sea, yo pagué ese IVA, ¿de acuerdo? Bueno, ahí échale una repasada. Y aquí están los cálculos, si se dan cuenta. Bueno, el inventario y el IVA ocurren en el año 2017 por la siguiente razón. Regularmente uno asocia que en el 2017 hay pocas cosas salvo la inversión. En este caso, para el capital de trabajo, desde el 2017 yo ya tengo el activo circulante porque pensemos de la siguiente manera. Cuando yo empiezo a vender en el año 2018, es decir, cuando el negocio empieza a operar, yo ya necesito haber tenido inventario que vender. Imagínense, yo inicio un negocio el siguiente año que yo sé que va a abrir y yo no tengo inventario. ¿Cómo voy a suplir la demanda si no tengo inventario? No se puede. Por lo tanto, por eso el inventario empieza en el año 2017. Y obviamente como la inversión ocurre en el primer año, el crédito IVA va en el primer año. Bien, ahora, el total de activos circulantes, obviamente es la sumatoria de los tres activos circulantes que yo tengo. Y ahí está. Dense cuenta, 160, 197, 261, 368, 476. Bien. Y por otro lado, si se dan cuenta, lamentablemente en este ejercicio no tenemos pasivos circulantes. Yo no le debo dinero a nadie. Pero, insisto, eso depende del escenario que presenten. Puede que me digan que los proveedores sí me dan crédito y por ende sí voy a tener pasivo circulante. Así que solamente porque no me expresan que en este caso tengo crédito con proveedores, yo no tengo activo circulante. Perdón, pasivo circulante. Bien, una vez que yo determino el total de activos circulante y el total de pasivos circulante, yo voy a determinar mi capital de trabajo ocupando la fórmula. ¿De acuerdo? O sea, yo decir capital de trabajo es activo circulante menos pasivo circulante. Como no tenía pasivo, me va a quedar tal cual esta fila aquí. Y aquí es donde hay que tener una consideración importante. El capital de trabajo conceptualmente es dinero que yo necesito ingresar a la empresa y que no va a salir de la empresa, porque es dinero que la empresa necesita para poder funcionar. Por lo tanto, el capital de trabajo es acumulativo. ¿Qué quiero decir con esto? El cálculo que tenemos aquí de capital de trabajo es la cantidad de capital de trabajo necesario anualmente por periodo. Pero como el capital de trabajo es acumulativo, yo en realidad el primer año, por ejemplo, necesito ingresar los 160 que requiere el proyecto, pero el próximo año yo necesito ingresar la diferencia entre lo que yo voy a necesitar, es decir, los 197, yo le tengo que restar los 160 porque este valor, esta cantidad de dinero ya está dentro de la empresa, se mueve circularmente dentro de la empresa. Por lo tanto, lo que yo necesito realmente agregar en el segundo año como inversión de capital de trabajo son los 37, no los 197. Entonces, de hecho, acá en el... disculpen, acá tengo un poquito en las flechitas, ahí está lo que les acabo de decir. Recuerden que el capital de trabajo es una inversión acumulativa. De hecho, el capital de trabajo que se ingresa a la empresa, la única manera de recuperarlo, si es que la empresa no quiebra, es cuando el negocio termina. Solamente ahí yo recupero mi capital de trabajo. Bien, esta es la fila que a mí me interesa ingresar al flujo de caja, porque esta es el capital de trabajo que yo necesito realmente. Entonces, literalmente, agarran el flujo de caja que estaba antes, lo copian y lo pegan más abajo. Cuidado con las celdas que no se les desvinculen. Y por último, en la zona de inversiones, es decir, después de impuestos, ustedes van a colocar el capital de trabajo requerido. ¿De acuerdo? Que sería igual, obviamente, a esta fila de acá. Y ahora su nuevo flujo de caja, a los mismos valores que estaban sumando y restando, ahora tienen que restarle el capital de trabajo o tienen que sumarle, depende del signo que ustedes tengan acá, del cómo trabajen ustedes. Yo en mi caso, como trabajo todos los valores positivos, en la fórmula coloco el negativo y les va a dar el flujo de caja. ¿De acuerdo?
el flujo de caja a mí me da ahora que inicialmente yo necesito invertir 685, no solamente los 525 que me dice el gestor. Y así voy sucesivamente hacia adelante. Por último, en base a esta estimación de capital de trabajo, yo calculo el flujo anual acumulado, el BAN y la TIR. Si se dan cuenta, son los mismos cálculos de siempre, la inversión inicial más el BNA, y me va a dar un BAN negativo de 205 y una TIR de 3%. Es decir, que el gestor realmente no tiene todo calculado, por lo tanto su proyecto no es rentable, no genera riqueza. Si se dan cuenta, el payback ocurre en el año 5, pero si se calcula el payback descontado en el horizonte del proyecto, este nunca ocurre. Y mi inversión máxima. Aquí hay que tener cuidado nuevamente. ¿Cuánto es mi nivel de inversión máxima? Lo puedo determinar con el flujo de caja acumulado, el neto, no el descontado. ¿Dónde ocurre la mayor cantidad de dinero que yo ingresé a la empresa? En el segundo año. Es decir, yo el primer año tuve que colocar 685 unidades monetarias, pero el próximo año yo le agregué estas 41 unidades monetarias, que de hecho vienen del capital de trabajo principalmente. Por lo tanto, yo como máximo en realidad en el proyecto invertí 726 unidades monetarias. ¿De acuerdo? Es el mínimo, en mi caso como aquí hay valor positivo y negativo, sería mi mínimo valor del flujo de caja acumulado, dado que ese es el verdadero nivel de inversión que yo necesito. Bien, y de hecho acá hago la comparación en mi escenario inicial, puedo sacar los datos de acá arriba. Mi escenario inicial son 240, la tira es de 23, el payback ocurría en el año 4 y tenía una inversión máxima de menos 529, y con capital de trabajo se me transforma todo este escenario y me genera una variación de la siguiente manera. Me genera una pérdida completa de 445, es decir, los 240 van, ya no los gano y más encima tengo que invertir 205 más. Por eso da 445. La TIR disminuye en un 20%. El payback aumenta en un año, y eso que estamos hablando del payback neto, y la inversión máxima aumenta en 197. ¿De acuerdo? Aquí hay una pequeña respuesta que reafirma eso. Si se dan cuenta, lo único que tienen que asegurarse es hacer bien el cálculo del capital de trabajo con las condiciones que le dé el ejercicio, y luego de eso replican el flujo de caja, lo añaden aquí en la zona de inversiones, porque esto no descuenta impuestos, es una reinversión, y calculan los nuevos indicadores. ¿Sí? Bien, en el ejercicio, en la parte B y la parte C es lo que acabamos de hacer. En la parte D me pide recalcular, o sea, en base a mis estimaciones de capital de trabajo, en base a mi flujo de caja, me pide calcular el break-even. Aquí les recuerdo, yo no soy experto en break-even, lamentablemente, y estos son los datos que nosotros necesitamos para calcular el break-even. Estos son mis datos base, ¿de acuerdo? Yo necesito mi nivel de ingreso, que son los 975. Tal como dice aquí esta nota, el break-even, el cálculo del break-even, se realiza con los datos en el cual el periodo, en el cual el EBITDA es positivo. ¿De acuerdo? En este caso, el EBITDA, ¿cuándo era positivo? En el año 2019. Si se dan cuenta, en el año 2018 el EBITDA era de menos 4. En cambio, el EBITDA de 2019 recién es positivo, desde 115. Con los datos de esta columna, yo necesito calcular el break-even. Por eso es que el ingreso es de 975, que está aquí arriba. Por eso el margen de contribución es el de ese año, que es el de 72%, y así sucesivamente. La cuantificación del margen de contribución, para quien tenga la duda, sería simplemente la multiplicación entre mi margen de contribución del año 2019 por el ingreso del 2019. Mi costo fijo anual es el que me corresponde al año 2019 y mi costo fijo mensual sería simplemente la división por 12 meses del costo anual. Y el precio es el dato que me piden, ¿cierto? O sea, perdón, es el dato que me da el ejercicio, me pide que calcule el break-even si la unidad vale 540. Y yo luego de anotar mis datos, yo desarrollo esta tablita de aquí, tal cual está. Aquí en este caso voy a replicar mi flujo de caja, donde anoto mis periodos, voy a anotar mi nivel de ingreso, el nivel de ingreso tal cual, y hago el cálculo de la cantidad, si me equivoco es la cantidad anual. Aquí ya tengo mis serias dudas, discúlpenme, porque acá lo que se hace es dividir el nivel de ingreso por el precio, según yo eso debería dar la cantidad anual,
Luego de eso, el costo fijo total, que era el que yo debería mantener desde arriba, y el costo variable unitario, que sería la división entre el costo variable dividido mi Q anual, mi cantidad anual, ¿cierto? Y me va a quedar el costo variable unitario. Y el break-even point, que se debería calcular como mi costo fijo total dividido la diferencia entre el precio menos el costo variable, que me da 1,47, 1,51, 1,18, 2,16, 2,67. Por último, mi break-even mensual viene del cálculo del costo fijo mensual por 1 más el margen de contribución. Yo aquí anoté esta fórmula que saqué de la diapositiva de ingeniería económica, y si no me equivoco, multiplicar el costo fijo por 1 más el margen de contribución es cuando uno le hace un arreglo matemático a esta expresión. ¿De acuerdo? Ojo con ese detalle. Y luego de eso el break-even sería, dado que ese es el mensual, son las unidades mensuales que yo debería vender. El break-even anual sería la multiplicación por los 12 meses de lo anterior. O hacerlo por el costo fijo anual. Insisto, yo no soy experto en break-even. Estos cálculos básicamente los entendí a base de fórmula. Si ustedes tienen dudas y esto los confunde más, eh, quédense con su estudio, con lo que ustedes entendieron en clase, con lo que ustedes entendieron de diapositiva. Pero si les sirve aclarar las dudas, esos son los cálculos que se realizaron aquí, son tal cual dan la pauta, y eso es lo que les puedo comentar. Y por último, en el inciso E, me piden lo siguiente: me piden considerar un valor terminal al año 5 igual 2 veces al EBITDA, solo para esta pregunta, y haga el cálculo del van del negocio completo, es decir, el van del flujo de caja y el van terminal. En este caso, no se estresen con agregar en dentro del flujo de caja el valor terminal. Lo único que tienen que hacer, que ahí se los da como dato, es lo siguiente. Les piden que calculen el van del flujo de caja que ustedes calcularon y el van del valor terminal, ¿ya? Es decir, el valor terminal ustedes no tienen por qué ingresarlo en el flujo de caja, ustedes simplemente van a calcularlo por separado de ese van, de la siguiente manera. Fíjense aquí, yo aquí tengo el van de mi proyecto. Denme un segundo. Aquí está. El valor terminal, primero que nada voy a anotar el valor terminal del año 5, que sería 2 veces el EBITDA de ese año. Por eso es la celda O70, ¿cierto? Que es la de acá arriba. 2 veces el EBITDA. Y luego de eso voy a llevar al valor presente ese EBITDA. Como está en el año 5, yo con la función de valor presente da un valor futuro, la fórmula matemática más sencilla, la llevo al presente, y este van del valor terminal se lo sumo ¿a qué cosa? Al van del proyecto. ¿De acuerdo? Y ese es el van del proyecto, el van total. 555,79. Porque eso es lo que me está pidiendo, literalmente. Calcule el van del flujo de caja y súmele el van del valor terminal. Y listo, no es nada más. Y el cálculo que está al lado es prácticamente lo mismo, salvo que la forma en que yo traje el valor futuro al presente fue con una tasa del 6% y no del 12%. Y obviamente el van del proyecto habría que recalcularlo a la tasa del 6%, ¿cierto? Y luego de eso sumo los otros dos valores y ahí va a estar que mi nuevo van, de como me lo pidieron calcular, es de 930. Sé que lamentablemente la explicación de este ejercicio no es lo mejor. Reitero, si los confunde, omitan mis comentarios. Espero que les sirva y lamento a la hora de subir, pero el internet no me sube más rápido los videos. Éxito para todos mañana, los veré a eso de las 8.